que Dios quiere, ¿no?, revelarnos. Así que esta mañana vamos a Lucas capítulo 14, el versículo 28. Versículo 28 que dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Oramos. Señor amado, gracias por esta mañana, gracias por esta palabra, que realmente ella habla en nuestra vida. Señor, que esta palabra nos lleve, Señor, hacia esa verdad más profunda, Señor, para que podamos entenderte y conocerte más todavía, Señor. Abre nuestros ojos para verte, nuestros oídos para oírte, sobre todo ese corazón entendido para entenderte y saber más de ti. Te lo pedimos humildemente y te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra es esta, dice: ¿quién no calcula el gasto? Calcula el gasto. Esa es la palabra, ¿sí? Calcula el gasto. Y allí Jesús hace mención acerca de comparando dos realidades, diríamos, naturales, ¿no? Dos realidades, diríamos, de lo que podemos ver, lo que podemos palpar. Uno de ellos es acerca de quién primero no calcula para construir, ¿sí? Habla de una torre, ¿y qué es lo que calculamos? ¿Qué material usamos? ¿Cuánto material? Como decíamos, mano de obra y material, el costo. ¿Cuánto saldría construir, hacer esta torre? ¿Sí? Para tener idea y, bueno, si tengo la capacidad, tengo el dinero o no para llevar a cabo, ¿sí? Por eso Jesús dijo: ¿quién calcula? ¿Sí? Segundo, habla acerca de conflicto bélico, ¿sí? Habla quién que va a salir a combatir contra otra nación, primero no calcula con cuánto cuesta, ¿sí? No podés ir a la guerra con arco y flecha. Quieren de saber que hoy día hay que calcularlo, más hoy día las guerras son todo tecnológicas de alto nivel, ¿no? Entonces, este rey, en este caso dice que el rey que va a la guerra, como jefe, como comandante, tiene que calcular qué pertrechos tiene. Pertrecho significa todo lo que tenga de materiales bélicos, ¿sí? Todo lo que tiene el arsenal con que cuenta, no solamente de armamentos, sino también de municiones, de personales y de temas de abastecimiento, una serie de cosas. Todo eso, ¿quién primero no calcula antes de ir? Y si va a ir a pelear con otro ejército mucho más superior, primero, ¿por qué no pide condiciones de paz? Esto fue lo que no hace poco en la televisión mostraron acerca de la guerra entre Armenia y la otra, Azerbaiyán. Primero vean si Armenia calcule si va a poder enfrentar a una nación mucho más, con mayores apoyos, para no tener mayores deudas. O sea, a ver, calcula primero los gastos. Tantas víctimas, tanto esto, aquello, y haber perdido mucho más que haber llegado a un acuerdo y ceder parte de la tierra si se quiere, pero no perder tanto como lo ha perdido, ¿sí? Entonces, allí Jesús dice: ¿quién va a la guerra y calcula? Ahora bien, ¿sí? Dijimos que el que va a la guerra, el que va a edificar, pero para seguir a Cristo, y ahí viene, ¿qué calcular? ¿Qué cosa tengo que calcular yo? ¿Saco cuenta o no saco cuenta? Esa es la verdad. ¿Seguí? ¿Sacaste cuenta? ¿Cómo que cuenta? ¿Será que eso qué cuenta tengo que sacar yo? ¿Verdad? ¿Qué cuenta tengo que sacar yo si no? ¿Qué tengo que calcular? Tanto la de torre como la del ejército tenía que calcular costo.
Costo. ¿Qué tengo yo que calcular? El costo. El costo que es seguir a Cristo. Este es el tema. Que muchas veces no hemos tomado en cuenta, y yo soy una parte de ellos. ¿Sí? Que no hemos tomado en cuenta el costo. Fíjese que la palabra de Dios, el versículo anterior, dice grandes multitudes, ¿sí? Allí el versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él, iban con Jesús. Iban con Jesús. Grandes multitudes iban con Jesús. Y él se dio vuelta. Dijo, sígueme. Y ¿sí? Les digo, ustedes quieren seguirme, tremendo. ¿Sí? Y le dijo, el costo. El costo. ¿Y cómo habrá sido el costo? Que allí en el Evangelio de Juan 6, creo 66, dice, y muchos de sus discípulos ya no le seguían. Por eso he pensado, para lo que hoy oímos, por lo que ve, el costo. Hiciste cálculo. Esa fue la palabra. Yo leí eso y el Espíritu dice, hiciste el cálculo. ¿El cálculo de qué? ¿El cálculo de qué? Y cuando uno empieza a dejar que Dios vaya llevándote, y wow, la cosa es, te encontrás con que, Señor, entonces conocerá la verdad, y la verdad te irá haciendo libre. Parece libre o sea que por ahí nosotros tenemos siempre en cuenta algunas cosas que por ahí no son ciertas pero no tan ciertas, ¿sí? O son verdades pero no tan importante como ser en este caso el calcular. Recuerdan que cuando usted un día, como todos hemos hecho, venimos, nos hicieron llamamiento, levantamos nuestra mano, aceptamos al Señor, e inclusive, fíjense que nosotros decimos, venimos al altar, y es un concepto erróneo. ¿Dónde está el altar? En el antiguo pacto sí estaba el altar, pero en el nuevo pacto el altar soy yo. Entonces yo vengo a Jesús, no al altar, vengo, porque el altar se borra a mí. ¿Sí? Bueno, estábamos al Señor allí, y fuimos a nuestra casa, entregamos nuestra vida, si no, no. Dijimos aquí, te entrego mi vida. Pero pues nosotros seguimos la vida, ojo, no está mal. Pero vamos perdiendo algo. Vamos perdiendo algo. Que por ahí, por descuido, negligencia, no sé cómo llamarlo, creo que vamos perdiendo lo que es nuestra identidad, nuestra intimidad con Dios, sobre todo en la manera que Jesús expone a las condiciones, ¿sí? Damos a Dios y aprendemos como cristianos, cantamos como cristianos y todo. Y llegamos a ese punto, yo hace poco prediqué acerca de servir sin saber. ¿Qué le pasó a Samuel? Samuel servía, y esto es algo que nosotros, hermanos, yo estoy hablando para mí, finalmente, en el corazón, porque podemos, sin querer queriendo, el Samuel servía, pero cuando Dios le habla, él no sabía. No conocía a Dios y sirviendo y estando en el lugar santo, estando allí, ¿sí? Y como en este caso multitudes le seguían. ¿A quienes seguían a Jesús? No estaban siguiendo a otros, seguían a Jesús, ¿sí? Multitudes seguían.
Entonces Jesús se da vuelta y le dice el desafío, y acá viene el costo. ¿Y cuál es el costo que tenés que calcular? No quiero mover mucho. ¿Cuál es el costo que tenés que calcular? Es un costo que significa todo, porque comienza el que amare más su vida de mí no puede ser, el que amare más esto aquello no puede ser, el que creo que inclusive se habla, el último versículo dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que puede ser, ¿qué? Sí, porque cuando usted entrega, acá el costo es todo. El cálculo, ¿sabe cuál es? Despojarse. Ese es el costo que le hizo Jesús, la propuesta al joven rico. ¿Cuál fue el costo? Deja todo. Deja todo y vení conmigo. Propuesta, ¿verdad? Sí, Señor dice, deja todo y dice, La vez pasada hablamos acerca de cuando Pedro fue rico. Pero de repente dejó todo y decidió dejar todo. Ese es allí donde radica, ¿no? El cálculo es todo. Estás dispuesto. Jesús se volvió a la multitud y le dijo eso. Pero también hoy se vuelve a mí y se vuelve a ti y te dice, calculaste el costo. Calculaste el costo. ¿Sí? El costo que es seguir a Cristo. ¿Sí? El costo es lo que es seguir a Cristo. Buscar a Dios cada día y su voluntad es responsabilidad de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Porque sabe, caemos en esto, hermanos, en que Dios pasa a ser, como decíamos nosotros, sí, es nuestro pero pasa a ser el que me tiene que sonar, que me tiene que esto, que me tiene. Somos como el pueblo israelita, dame. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, entregamos todo, ¿no? Ya no soy vuestro, dice la palabra de Dios, soy de Cristo. Entonces, ya no Dios es mío, sino que yo soy de Dios. Cambia la cosa. ¿Sí? Cambia la cosa. Nosotros calculamos, el costo es eso, todo. Como le dijo Jesús, allí, si alguno viene, dice, a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, es tremendo. Aborrecer no dice menospreciar, sino que teniendo en cuenta la importancia del Señor ante todo. ¿Bien? Y luego dice el otro versículo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús dijo, no puede ser. Directamente, no, pero mira, no. Ni chicha ni limonada, no, acá dice esto, no puede ser. Discípulo es aquel que está dispuesto. Hermanos, la exigencia del Señor va más allá de lo que nosotros meramente vamos a hacer. La exigencia del Señor dice, tu vida me pertenece. Somos ovejas su prado. Y la oveja va a estar para el matadero. ¿Sí? Significa que nuestra vida está en su mano. Ya no nos pertenece. Por eso la palabra dice, fuiste comprado por precio y precio de sangre. De Él somos. De Él somos su propiedad. O sea que cuando decidir a Cristo, decir, conmigo es todo. El costo es todo. Tu vida, tu familia, tu bienes, es todo. Es todo. El costo es todo. ¿Sí? Aún me acuerdo cuando
el Señor le dice allí a este varón, ¿cómo se llama? El secretario de Jeremías, Baruch, le dice, si tú quieres gloria o queriendo decir, no, lo único que tienes, lo único que te doy, le dice Baruch, por botín es tu vida. Es lo único. Porque en verdad, hermanos, ¿qué es lo que llevamos aquí? Es nuestra vida, más nada. No llevamos nada, desnudo venimos, desnudo nos vamos. Todo queda. ¿Por qué? Porque aquello es mayor que todo lo que hay aquí. Ese es el punto. El costo, cuanto más grande el costo, mayor es el precio, mayor es el premio. Por eso yo dice todo, porque lo que yo tengo allá es incomparable con lo que tú quieres. Es incomparable. ¿Sí? Todo. Entonces, él dice, ¿querés jugar conmigo el partido? Pues bueno, el primer puntapié inicial, como dice el versículo 27, el que no toma, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Es como ir oveja al matadero. He aquí envío como oveja en medio de lobos rapaces. ¿Sí? A veces que estamos así. Pero somos de Él. Somos de Él y para Él. Recuerde esto, hermano. Recuerde, como dije al principio, Dios no es para mí como un elemento, como alguien que voy a pedirle un patrón. Por eso lo tomamos de su punto de vista, como dice, como Dios proveedor. Solamente. No es que Dios no provee, Dios provee, pero por eso tomamos de ese punto de vista. ¿Sí? Recuerda esto, Dios, y analiza, Dios no es para mí, yo soy para Él. ¿Por qué? Porque fuimos creados en Él, por Él y para Él. Ese es el punto. Fuimos creados en Él, porque en Él fuimos creados, por Él y para Él. Entonces cuando nosotros nos enfocamos en este punto, decimos, Señor, si todo es tuyo, si yo te pertenezco. Yo te pertenezco. Cuando usted rinde todo, es que usted entregó todo al Señor y Dios se ocupa. Porque si no, siempre vamos a estar nosotros, porque Señor, yo, no, ríndele todo. Y Él se va a ocupar. ¿Cuántas veces no te pasó? No doy más con mi casa, mi familia, no doy más, no sé qué hacer, Señor, ya no doy más, y te lo dejo ahí. Y encima hacemos esa oración y suavecita, y digo, Señor, te lo dejo todo en tus manos, como para decirle algo, ¿sí? Y usted no hace más nada y resulta que se soluciona todo. Dice, Señor, ¿cómo es esto? Y que no me diste a mí el lugar. Cuando usted le da todo el lugar a Dios, Dios se encarga. Entonces sepa esto, hermano, seguir a Cristo es un costo. Y ese debe ser nuestro cálculo. No es voy a ir a buscar solamente, porque si no pasaría meramente como multitudes. Pero recuerda, Jesús dijo, no serán mis discípulos al menos que esta sea la condición. Tu vida, tu familia, tu bienes, todo. Señor, a veces decimos todo es tuyo, pero bueno, que todo es el costo. Acá no es sacar cuenta, acá digo, Señor, todo. El calcular, el costo que es todo. Por eso le dijo a la multitud. Mira que el desafío fue para la multitud. También hoy día no es para nosotros, hermano. Fue para la multitud, le dijo, este es el costo. Y a vuelta le dijo, grandes multitudes sean. Y ahí Jesús le plantea. Y vemos allí en el Evangelio de Juan que todo se volvía dura palabra, pero es la verdad. Hermano, es la verdad. Esta es la verdad, esta es la condición de Cristo. Y por ende, podemos, hermanos, entenderla de otra manera. Señor, como acá, mira el Señor que solo pedir. No, porque el Señor dice que yo. Tú eres mío.
Antiguamente se consideraba como se decía, Señor de mi vida. Se le decía al amo, en este caso al Señor, comparado como el siervo, el esclavo. Cuando el dueño, el amo compraba al esclavo, entonces automáticamente él pasaba a la de propiedad y dependencia del amo. El esclavo no hacía lo que quería, hacía lo que el amo le decía. De igual modo, hermanos, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, no tenemos que hacer nosotros, tenemos que hacer lo que Dios nos dice que haga. Y entonces allí seremos hijos bendecidos, encaminados. ¿Sí? Por eso, hermanos, esta palabra, calculaste, hiciste el cálculo. Jesús sigue y aún esta mañana diciendo, hacer cálculo. Este es, así como se calculó el albañil, el general, así también nosotros. El cálculo es, Jesús dice, todo. No hace falta mucha matemática, no hay mucho cálculo, dice todo, tu vida, tu bienes, todo es mío. Todo es mío. Sobre todo estoy yo. Sobre todo estoy yo. Primero. Por eso, a veces, hermanos, nosotros perdemos muchamente ese lineamiento de que Dios sea todo en todo, porque Él lo llena todo en todo. Cuando Él es todo en nuestra vida, no hay nada en el mundo que pueda sustituir su provisión. No hay nada en el mundo que pueda sustituir la provisión, porque Él lo llena todo en todo. ¿Amén? Vuelvo a repetir, recuerda, Dios no es para mí, yo soy para Él. Como dije, fui creado en Él, para Él y por Él, y para Él. Como dice para Dios, Salmo 100, ovejas de su prado somos. Ponemos de pie, vamos a orar esta mañana y vamos a darle gracias y que esta palabra sea para meditación en nuestra vida. Medita en ella y te va a traer así esa realidad, esa verdad que muchas veces quizá por ahí no la hemos tomado en cuenta, o esta verdad no nos ha sido enseñada tal vez, pero bueno, esta mañana aquí estamos para entender, conocer y saber su voluntad. Dice su buena, agradable y perfecta voluntad. Señor, gracias por este día, gracias por esta mañana, gracias, Señor, por esta palabra que nos lleva al desafío, a calcular, a hacer el cálculo. Señor, Señor, a tener en claro la demanda, a tener en claro el costo de cada uno, porque a ti te costó toda la vida, te costó tu sangre preciosa. Por tanto, el precio, el costo de seguir es todo lo nuestro, es todo en ti. Por eso esta mañana, Señor amado, ayúdanos a que podamos comprender y entender y de este modo saber conducirnos en esta vida, siendo sabio, siendo entendido, siendo agradable delante de ti, que hallemos gracia delante de ti cada día en nuestra vida, Señor. Por tanto, encamínanos, guárdanos, protégenos, ampáranos y despídenos de este lugar en paz, en gozo, comunión y entregándolo todo a ti, Señor. Ya todas nuestras preocupaciones, ansiedades, te las ponemos en tus manos, como dice tu palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Gracias, Señor mío, Dios mío, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne, dirige y controle nuestros corazones desde ahora y para siempre. Gracias por todo, solo guárdanos, solo protégenos y encamínanos, oh Dios,
en tu voluntad, tu propósito. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, iglesia.